El umbral de San Leopoldo. El parque de San Leopoldo no era un parque común. Ocupaba casi 20 hectáreas en el corazón de la ciudad, pero parecía pertenecer a otra época o tal vez a otro mundo. Rodeado por una verja de hierro forjado de 4 metros de altura, cuyas puntas de lanza se alzaban hacia el cielo como advertencias mudas, el parque era un pulmón verde de día y un abismo de sombras de noche. Los ciudadanos evitaban cruzar sus límites después del atardecer. Existía una regla implícita, casi supersticiosa, grabada en la mente de todos los vecinos: a las 10 de la noche, las pesadas puertas de bronce se cerraban, y quien quedara dentro no volvería a ver la luz del sol. El ayuntamiento justificaba el cierre temprano por vandalismo y falta de presupuesto para vigilancia nocturna, pero todos sabían que los 2 últimos vigilantes que habían trabajado allí habían dimitido tras sufrir colapsos nerviosos severos. Uno de ellos, un hombre robusto llamado Javier, se pasaba los días en el ala psiquiátrica del hospital local, repitiendo una sola frase: los árboles caminan cuando la luz se apaga. Valeria no creía en esas historias. Era una fotógrafa de 24 años, obsesionada con la iluminación nocturna, el claroscuro y la decadencia urbana. Para ella, el Parque de San Leopoldo era el escenario perfecto para su portafolio de grado. Sus árboles centenarios, sus senderos laberínticos y, sobre todo, la famosa Fuente de los Suspiros, una estructura barroca rodeada de estatuas de piedra que representaban a figuras mitológicas en posturas de agonía, ofrecían una estética gótica irresistible. Aquella noche de octubre, el frío calaba hasta los huesos. Valeria iba acompañada de su novio, Tomás, un estudiante de arquitectura que prefería la seguridad de su apartamento, pero cuya devoción por Valeria lo obligaba a seguirla en sus locuras creativas. ¿Estás segura de esto, Val?, preguntó Tomás, frotándose las manos para calentarse. El cartel dice claramente que cierran a las 10. Son las 9:45. Si nos quedamos encerrados, tendremos que saltar la verja, y esas lanzas de hierro no perdonan un error. No seas paranoico, Tom, respondió Valeria, ajustando el lente de su cámara reflex. Solo necesito 20 minutos más. La niebla está bajando justo ahora y la luz de las farolas de gas crea un efecto irreal sobre las estatuas. Mira esa de allí, la que representa a Perséfone. Parece que de verdad estuviera suplicando. Tomás miró hacia la estatua. En la penumbra, esculpida en mármol gris desgastado por la humedad y el tiempo, la figura de la mujer parecía estirar los brazos hacia el camino pavimentado. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Había algo profundamente incorrecto en las proporciones de esa estatua. Sus dedos eran demasiado largos, y la expresión de su rostro no era de dolor mitológico, sino de un pánico puro, humano y desesperado. No me gusta este lugar, Valeria. En serio. Vámonos. Una foto más, solo una, insistió ella, arrodándose para buscar un ángulo contrapicado. El obturador de la cámara sonó con un chasquido seco que pareció resonar por todo el parque. En ese mismo instante, un tañido sordo y pesado vibró en el aire. Eran las 10 en punto. A lo lejos, el chirrido metálico de las grandes puertas de bronce cerrándose de golpe rompió el silencio de la noche. El eco fue seguido por el sonido de un candado gigante al cerrarse. Estaban atrapados. Capítulo 1. El cierre de las verjas. Te lo dije, dijo Tomás, con la voz quebrada por una mezcla de rabia y miedo. Te lo maldita sea, dije, Valeria. Nos han cerrado. Tranquilo, no pasa nada, respondió ella, aunque su propio corazón había comenzado a latir con más fuerza. Conozco bien el perímetro. En la sección norte, cerca del viejo invernadero, hay un tramo de la verja donde el suelo cedió hace unos años. Hay un hueco por el que podemos pasar arrastrándonos. Solo tenemos que caminar hacia allí. Guardó la cámara en su mochila de cuero y tomó la mano de Tomás. Su mano estaba helada y sudorosa. El parque había cambiado de aspecto en cuestión de segundos. Las farolas de gas, que hasta hacía un momento emitían un brillo amarillento y hogareño, parpadearon al unísono antes de apagarse por completo. La única luz disponible era la de una luna menguante que se filtraba a duras penas a través de la densa capa de nubes y las copas de los sauces llorones. ¿Por qué apagaron las luces?, susurró Tomás, mirando a su alrededor. Se supone que las luces del parque son automáticas y quedan encendidas toda la noche para evitar robos.
Quizás hubo un fallo en el generador, dijo Valeria, tratando de mantener la voz firme. Saca tu teléfono. Usemos las linternas. Tomás sacó su móvil y encendió la linterna LED. El haz de luz blanca cortó la oscuridad, revelando la niebla que ahora flotaba a ras de suelo, espesa como el algodón y de un tono grisáceo y enfermizo. Valeria hizo lo mismo con el suyo. Comenzaron a caminar por el sendero pavimentado que llevaba hacia el norte. El silencio era absoluto. No se oía el tráfico de la avenida que corría paralela al parque, ni el rumor de la ciudad, ni siquiera el canto de los grillos o el susurro del viento entre las hojas. Era un silencio denso, casi sólido, que presionaba sus oídos. ¿Escuchas eso?, preguntó Tomás de repente, deteniéndose en seco. No escucho nada, respondió Valeria. Exacto. Nada de nada. Vivimos en el centro de una ciudad de 2 millones de personas. Deberíamos escuchar ambulancias, motores, algo. Es como si hubieran apagado el mundo exterior. Es solo la niebla, Tom. Absorbe el sonido. Es un fenómeno acústico común. Camina, no nos detengamos. Siguieron avanzando, pero el sendero parecía estirarse de manera antinatural. Valeria conocía el parque de memoria. El invernadero no debería estar a más de 5 minutos a pie desde la fuente. Sin embargo, llevaban caminando casi 10 minutos a paso rápido y el entorno no cambiaba. A ambos lados del camino, los troncos de los árboles se retorcían en formas caprichosas y grotescas, asemejándose a extremidades humanas atormentadas. De repente, la linterna de Tomás iluminó algo en el suelo. Ambos se detuvieron. Frente a ellos, en medio del sendero pavimentado, se encontraba la fuente de los suspiros. La misma fuente de la que habían salido hacía 10 minutos. Valeria se quedó inmóvil, contemplando el agua estancada y verdosa de la fuente. Las estatuas de piedra los rodeaban, mirándolos con sus ojos ciegos de mármol. Hemos dado un rodeo sin darnos cuenta, dijo Tomás, con un hilo de pánico en la voz. Nos desviamos en alguna bifurcación. No hay bifurcaciones en este sendero, Tomás, dijo Valeria, sintiendo por primera vez una punzada de terror real en el pecho. Es un camino recto desde la fuente hasta el invernadero. Lo sé perfectamente. He venido aquí a fotografiar 100 veces. Entonces, ¿cómo explicamos esto?, preguntó él, señalando la fuente. No soy sonámbulo, Valeria. Hemos caminado en línea recta hacia adelante. No hemos girado. Valeria tragó saliva. Decidió no discutir para no alimentar el pánico de su novio. Está bien. Probemos otra cosa. Sigamos el sendero opuesto, el que va hacia la entrada principal. Aunque la puerta de bronce esté cerrada, tal vez podamos escalar la garita del guardia o gritar para que alguien en la calle nos escuche. Se dieron la vuelta y comenzaron a caminar en dirección contraria. Esta vez, Valeria caminaba más rápido, casi trotando. El aire se había vuelto increíblemente frío. Con cada exhalación, densas nubes de vapor salían de sus bocas. La niebla seguía subiendo, llegando ya a la altura de sus rodillas. Mientras caminaban, Valeria sintió una extraña sensación en la nuca, como si alguien la estuviera observando de cerca. Se giró rápidamente, iluminando con la linterna de su teléfono hacia la arboleda. No había nadie. Solo los árboles. Sin embargo, algo le llamó la atención. A unos metros del camino, un sauce llorón parecía tener sus ramas inusualmente bajas, casi tocando el suelo. Valeria recordó que los sauces del parque estaban podados a la altura del pecho para permitir el paso de los peatones. Aquel árbol parecía haber crecido o descendido. Valeria, no te detengas, le urgió Tomás, tirando de su brazo. Siguieron adelante. 5 minutos de marcha rápida. El corazón de Valeria latía con fuerza en su pecho. El camino se curvaba ligeramente hacia la izquierda, tal como debía hacerlo para llegar a la entrada principal. Al fondo, a través de la bruma, se vislumbraba la silueta oscura de la gran estructura de hierro de la puerta de entrada. «Ahí está», exclamó Tomás con alivio. «La entrada». Corrieron hacia ella. Pero a medida que se acercaban, la silueta comenzó a definirse bajo la pálida luz de sus linternas. No era la puerta de entrada. Era una verja de hierro, sí, pero no había salida.
El camino pavimentado simplemente terminaba de forma abrupta contra una pared de ladrillo gris y oxidado hierro forjado que parecía no tener fin hacia los lados. No había garita, no había calle al otro lado. Detrás de los barrotes, solo había más oscuridad, más niebla y la silueta lejana de más árboles. Esto no es posible, balbuceó Tomás, golpeando los barrotes con las manos. El parque limita con la Avenida de la Constitución. Deberíamos ver los edificios de enfrente, el semáforo, el asfalto. ¿Dónde está la calle? Valeria se acercó a la verja e iluminó a través de ella. Su linterna se perdía en un abismo de niebla gris. No había coches, no había farolas públicas, no había fachadas de edificios. El mundo exterior parecía haber sido borrado, reemplazado por un bosque infinito y estéril que se extendía en todas direcciones. Tomás, dijo ella con voz trémula. Mira el suelo. Al pie de la verja, medio oculto por la hiedra seca, yacía un objeto. Valeria se agachó y lo recogió. Era un teléfono móvil antiguo, un modelo de tapa de principios de los años 2000. La pantalla estaba rota y el plástico desgastado por la humedad del suelo. Al lado, semienterrada en la tierra, había una cartera de cuero podrido. Con manos temblorosas, Valeria la abrió. Dentro había una tarjeta de identificación de una empresa de seguridad privada. La foto mostraba a un hombre joven, sonriente. El nombre decía, Javier Mendoza. Guardia de seguridad. La fecha de emisión de la tarjeta era del año 2012. Es el guardia del que hablaban las noticias, susurró Tomás, retrocediendo un paso. El que se volvió loco. No se volvió loco, dijo Valeria, sintiendo que el frío de la noche se le metía en los huesos. Se quedó atrapado aquí. Un crujido seco detrás de ellos los hizo saltar. El sonido provenía de la densa arboleda que bordeaba el sendero. Fue el sonido inequívoco de una rama gruesa rompiéndose bajo un peso considerable. Algo grande se movía entre los árboles, manteniéndose justo fuera del alcance de la luz de sus linternas. Las estatuas que respiran. Tenemos que movernos. Ya, dijo Tomás, cuya voz ahora era un susurro histérico. Apagaron las luces de sus teléfonos de inmediato, instintivamente, para no revelar su posición. El parque quedó sumido en una penumbra fantasmal, rota únicamente por la luz de la luna que se reflejaba en la niebla. Se adentraron en el bosque lateral, esperando que la densidad de los árboles les proporcionara cobertura. Caminar sobre la tierra húmeda y las hojas secas sin luz era extremadamente peligroso, cada raíz parecía un lazo dispuesto a hacerlos tropezar. A medida que avanzaban, Valeria notó que el aire se volvía más pesado, cargado con un olor rancio, como a tierra mojada mezclada con algo dulce y descompuesto. Escucha, susurró Tomás, deteniéndose y sujetando el hombro de Valeria con fuerza. A unos 10 metros de ellos, en un claro del bosque, se alzaba otra estatua. Era una figura masculina, esculpida en piedra caliza, que representaba a un hombre arrodillado con la cabeza echada hacia atrás y las manos cubriéndose el rostro, como si tratara de protegerse de un golpe fatal. Pero lo horroroso no era la postura de la estatua. Era el sonido. Un sonido rítmico, sibilante y extremadamente pausado. SSSSSHH. FFFFFF. SSSSSHH. FFFFFF. La estatua estaba respirando. Valeria apuntó la linterna de su teléfono por una fracción de segundo. El haz de luz reveló que el pecho de piedra de la estatua se elevaba y descendía milimétricamente con cada ciclo de respiración. El mármol gris parecía tener una textura ligeramente diferente, menos mineral y más orgánica, casi como piel endurecida y congelada por el frío extremo. «Oh, Dios mío», gimió Tomás, dándose la vuelta. «No mires, Tom. No mires y camina», le ordenó Valeria, aunque el pánico la estaba devorando por dentro. De repente, la estatua de piedra dejó de respirar. El silencio volvió a reinar, pero fue un silencio de corta duración. A su alrededor, desde diferentes puntos de la oscuridad del parque, comenzaron a escucharse otros ruidos. El siseo de la respiración de múltiples gargantas de piedra. Docenas de ellas. El parque estaba lleno de estatuas, y todas estaban despertando. «¡Corre!», gritó Tomás. Ya no les importó hacer ruido ni ocultar su posición.
Encendieron las linternas y echaron a correr a toda velocidad a través de la maleza. Las ramas de los arbustos les azotaban la cara y les desgarraban la ropa, pero el miedo los empujaba a seguir. Detrás de ellos se escuchó un crujido metálico y pesado, seguido de un sonido de arrastre, como si bloques de piedra de varias toneladas estuvieran siendo arrastrados por el suelo húmedo. Las estatuas se estaban moviendo. No corrían, pero se desplazaban con una lentitud implacable, cambiando de posición cada vez que la luz de las linternas no las enfocaba directamente. Valeria tropezó con una raíz expuesta y cayó de bruces contra el suelo fangoso. El teléfono se le escapó de las manos, saliendo despedido unos metros más adelante e iluminando un tronco cercano. Valeria. Tomás se detuvo y regresó para ayudarla a levantarse. Cuando Valeria levantó la cabeza para recuperar su teléfono, se quedó paralizada. El haz de luz del móvil apuntaba directamente a un árbol. Pero no era un árbol normal. El tronco tenía un rostro humanoide, distorsionado y fundido con la corteza. Los ojos eran nudos de madera seca que parecían seguir sus movimientos, y una boca abierta en un grito silencioso formaba una cavidad oscura de la que brotaba una savia espesa y negra que olía a podrido. «Están vivos», susurró Valeria, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Todo el parque, todo este lugar es un organismo». Tomás la levantó del suelo con un tirón violento. «Tenemos que llegar al invernadero», gritó él. El invernadero tiene paredes de cristal y una estructura de metal moderna. Quizás allí estos a salvo de estas cosas de piedra. Cerraron el paso y continuaron corriendo. Detrás de ellos, el sonido de los pasos pesados de piedra se hacía más constante, acompañado de un leve susurro que parecía viajar a través del viento. Eran voces infantiles, lamentos de ancianos y súplicas de jóvenes, toda la niebla y el farol. La silueta del viejo invernadero apareció finalmente ante ellos como un faro de esperanza en mitad de la tormenta. Era una gran estructura de estilo victoriano, con cúpulas de cristal y marcos de hierro forjado verde, semicubierta por hiedras marchitas. Muchas de las vidrieras estaban rotas, pero las pesadas puertas dobles de madera y hierro de la entrada principal parecían sólidas. Llegaron jadeando a la entrada. Tomás empujó las puertas con todas sus fuerzas, pero estaban cerradas con una cadena oxidada por el interior. «Ayúdame a empujar», gritó. Ambos se apoyaron contra la madera podrida y empujaron al unísono. La madera crujió, pero la cadena resistió. «Usa esto». Valeria buscó en el suelo y encontró una barra de hierro oxidada, probablemente parte de una antigua valla de jardín. Tomás tomó la barra, la introdujo entre las manijas de la puerta y la ranura donde se unían, y aplicó toda la palanca posible. Sus músculos se tensaron al límite. Con un crujido agudo de metal cediendo y madera astillándose, la cadena interior se rompió y una de las hojas de la puerta se abrió de par en par. Se deslizaron rápidamente al interior y empujaron la puerta para cerrarla, bloqueándola de inmediato con la misma barra de hierro que habían usado para forzarla. El interior del invernadero era un cementerio de plantas exóticas muertas y macetas rotas. El aire allí dentro era aún más denso y húmedo que en el exterior, impregnado de un penetrante olor a moho y descomposición vegetal. La luz de la luna entera a través de los cristales rotos del techo, proyectando un patrón geométrico de sombras sobre el suelo cubierto de tierra y fragmentos de vidrio. «Estamos a salvo», dijo Tomás, dejándose caer contra la puerta, respirando con dificultad. «Aquí no pueden entrar. Esas cosas de piedra son demasiado grandes y ruidosas». Valeria no respondió. Caminó unos pasos hacia el centro del invernadero, iluminando con su teléfono el suelo. Había huellas. No eran huellas de zapatos, ni de animales. Eran marcas profundas en la tierra acumuladas sobre el suelo de baldosa, como si algo pesado y puntiagudo hubiera sido arrastrado. Las marcas formaban un patrón errático que se dirigía hacia la parte trasera del invernadero, donde se encontraba la antigua caldera de calefacción. De repente, una luz tenue comenzó a brillar en el fondo del pasillo central del invernadero. No era la luz blanca de sus teléfonos, ni la luz plateada de la luna. Era un brillo anaranjado, parpadeante y cálido, propio de una llama viva. De un farol de aceite. Una figura emergió lentamente de detrás de una enorme palmera muerta. Era un hombre de mediana edad, vestido con un uniforme de jardinero antiguo y desgastado.
Llevaba una gorra de plato ladeada y sostenía un farol de latón en su mano derecha. Su rostro era pálido, casi translúcido, y sus ojos eran de un color gris lechoso, carentes de pupilas. Lo más aterrador era que no caminaba, sus pies no tocaban el suelo por completo, sino que se deslizaba a unos centímetros de las baldosas, produciendo un leve crujido que parecía imitar el sonido de hojas secas al ser pisadas. «No deberíais estar aquí», dijo la figura. Su voz no venía de su boca, que permanecía inmóvil, sino que resonaba directamente dentro de las cabezas de Valeria y Tomás, fría y carente de toda emoción. Tomás se levantó de un salto, pegándose contra la puerta cerrada. «¿Quién es usted?», logró preguntar Valeria, con la voz temblando pero intentando mantener el control. «Yo era el cuidador de este jardín», respondió la entidad. «Hace mucho tiempo, cuando la ciudad aún era joven. Pero el parque exige tributo. El parque tiene hambre. Queremos salir», dijo Valeria. «Déjenos ir. Solo queremos volver a nuestras casas». La figura del jardinero emitió una risa silenciosa que se tradujo en un crujido metálico en sus mentes. «No hay salida. Una vez que las verjas se cierran, el parque se repliega sobre sí mismo. Entráis en su estómago. Las estatuas que habéis visto no son de piedra. Eran como vosotros. Curiosos, imprudentes, desobedientes. El parque los digiere lentamente, transformando su carne en mineral, su sangre en savia y sus huesos en raíces». Tomás, dominado por el pánico, corrió hacia una de las vidrieras laterales del invernadero y comenzó a golpear el marco de metal con la barra de hierro para intentar abrir un hueco más grande por donde escapar. «Tomás, no», gritó Valeria. El jardinero fantasma giró la cabeza hacia Tomás con un movimiento rápido y antinatural, casi de 180 grados. «La paciencia del jardín es limitada», dijo la voz en sus mentes. El farol que sostenía la entidad brilló con una intensidad cegadora de color rojo sangre. Al mismo tiempo, las hiedras muertas que cubrían las paredes del invernadero cobraron vida de golpe. Los tallos secos y espinosos comenzaron a retorcerse como serpientes, deslizándose rápidamente por el suelo y las paredes de metal hacia Tomás. Antes de que pudiera reaccionar, varias enredaderas gruesas se enroscaron alrededor de sus tobillos, tirando de él con una fuerza descomunal y derribándolo al suelo. «Valeria, ayúdame», gritó Tomás, mientras las plantas lo arrastraban hacia la oscuridad del fondo del invernadero. El pacto de la hiedra. Valeria no lo dudó. Agarró la barra de hierro que Tomás había soltado y corrió hacia él. Con rabia y desesperación, comenzó a golpear y cortar las enredaderas que sujetaban a su novio. La savia que brotaba de las plantas heridas era de un rojo oscuro y espeso, idéntica a la sangre humana, y emitía un olor a cobre metálico que inundaba el aire. «Suéltalo», gritaba Valeria, descargando golpe tras golpe. Las plantas parecieron retroceder momentáneamente ante la violencia del ataque. Valeria ayudó a Tomás a ponerse en pie, pero las enredaderas volvieron a la carga con mayor velocidad, subiendo ahora por las columnas de hierro del invernadero y cayendo desde el techo como una red viviente. «Es inútil», susurró el jardinero fantasma, que observaba la escena inmóvil desde el centro del pasillo. «El parque siempre toma lo que le pertenece. Para que uno salga, el parque debe recibir un reemplazo de igual valor. Esa es la única ley de San Leopoldo». Valeria se detuvo, con la barra de hierro en la mano, jadeando. Miró a Tomás, que apenas podía mantenerse en pie debido a las profundas heridas que las espinas de las hiedras le habían inflido en las piernas. Estaba perdiendo sangre rápidamente. «¿Un reemplazo?», preguntó Valeria, mirando a la entidad. «¿A qué te refieres?». «Una vida por otra», explicó el espectro. «El parque necesita nutrirse de la esencia de los vivos para mantener su existencia en esta dimensión intermedia. Si uno de vosotros se ofrece voluntariamente para formar parte del jardín, el otro podrá cruzar la verja principal cuando amanezca. Pero la ofrenda debe ser total, de cuerpo y alma». «No lo hagas, Valeria», gritó Tomás, con lágrimas de dolor e impotencia en los ojos. «No le escuches. Es una trampa. Encontraremos otra forma». Valeria miró a su alrededor. A través de los cristales rotos del invernadero, vio que las estatuas del parque se habían congregado en el exterior.
Decenas de figuras de piedra gris rodeaban el edificio, golpeando silenciosamente los vidrios con sus manos endurecidas. Era solo cuestión de minutos antes de que rompieran las defensas y entraran en masa. No había otra salida. Tomás estaba demasiado herido para correr o escalar. Tomó una decisión. «Déjalo ir a él», dijo Valeria, con una calma fría que la sorprendió a ella misma. «Déjalo en la puerta de entrada. Permite que salga ileso cuando salga el sol. Yo me quedaré». «Valeria, no. Por favor», suplicó Tomás, intentando arrastrarse hacia ella, pero las hiedras ya se habían enroscado firmemente alrededor de su torso, inmovilizándolo. El rostro del jardinero fantasma pareció esbozar una mueca que imitaba una sonrisa de satisfacción. «El pacto ha sido aceptado», declaró la voz en sus mentes. La luz roja del farol se apagó, sumiendo el invernadero de nuevo en la penumbra plateada de la luna. Las hiedras que sujetaban a Tomás se aflojaron de inmediato, retrocediendo hacia las sombras de las paredes como serpientes sumisas. Al mismo tiempo, Valeria sintió un dolor agudo y punzante en la planta de los pies. Miró hacia abajo. De un suelo de baldosas agrietadas, finas raíces blancas y translúcidas habían comenzado a brotar, perforando la suela de sus zapatillas de lona y penetrando directamente en su piel. El dolor fue insoportable por un segundo, pero luego fue reemplazado por un frío adormecedor que comenzó a subir por sus tobillos. «Vete, Tomás», dijo Valeria, cuya voz ya comenzaba a sonar extrañamente apagada y metálica. «Vete ahora que puedes». «No te voy a dejar aquí», lloró él, intentando ponerse en pie, pero sus propias fuerzas fallaban. «Tienes que hacerlo», insistió ella. Sus piernas ya se sentían pesadas, rígidas como el mármol. «Si te quedas, los dos moriremos. Por favor, haz que esto valga la pena. Corre hacia la entrada principal. El jardinero cumplirá su palabra». Tomás la miró por última vez. Vio con horror cómo la piel de las piernas de Valeria adquiría un tono gris ceniciento, perdiendo su elasticidad y transformándose lentamente en piedra caliza. Sus pies ya se habían fundido por completo con el suelo del invernadero, convirtiéndose en una extensión de la estructura. Llorando desconsoladamente y arrastrando su pierna herida, Tomás avanzó hacia la puerta rota del invernadero. Al salir, para su sorpresa, las estatuas que rodeaban el edificio se abrieron paso silenciosamente, permitiéndole pasar sin hacer ningún intento por tocarlo. Sus rostros de piedra, antes amenantes, ahora parecían mirarlo con una profunda y melancólica tristeza. La eterna penumbra. El camino de regreso a la entrada principal fue una tortura física y mental para Tomás. Cada paso que daba le recordaba el precio que Valeria había pagado por su libertad. Cuando finalmente llegó a las grandes puertas de bronce, el cielo comenzaba a teñirse de un azul pálido y frío. Era el amanecer. El silencio sepulcral del parque comenzó a disiparse gradualmente, siendo reemplazado por el lejano sonido del tráfico de la avenida y el trino de los primeros pájaros urbanos. Con un chasquido metálico, el pesado candado de la puerta principal se abrió por sí solo. Las hojas de bronce se entornaron unos centímetros, lo suficiente para permitir el paso de una persona. Tomás empujó las puertas y cayó de rodillas sobre la acera de la Avenida de la Constitución. El sol de la mañana golpeó su rostro, pero él no sintió calor. Se giró para mirar hacia atrás. El parque de San Leopoldo lucía exactamente como cualquier mañana ordinaria. Los senderos estaban limpios, las hojas de los árboles se mecían suavemente con la brisa matutina y la niebla se había desvanecido por completo. No había rastro de las estatuas caminantes, ni del jardinero fantasma, ni de la pesadilla que acababa de vivir. A las 8 de la mañana, la policía llegó al lugar tras recibir una llamada de un transeúnte que había encontrado a un joven ensangrentado y en estado de shock en la entrada del parque. Tomás intentó contarles lo sucedido, pero sus palabras carecían de sentido para los agentes. Habló de estatuas que respiraban, de árboles con rostros humanos y del sacrificio de Valeria. Los investigadores registraron el parque de arriba a abajo durante 3 días. No encontraron rastro de Valeria, ni de su cámara, ni de su mochila. Para las autoridades y la prensa, Valeria simplemente se había marchado voluntariamente o había sido víctima de un secuestro en una zona conflictiva de la ciudad. Tomás fue tratado durante meses en una clínica psiquiátrica antes de ser dado de alta, sumido en un mutismo selectivo del que nunca se recuperó del todo.
Un año después de la desaparición, Tomás regresó al parque de San Leopoldo un mediodía soleado de otoño. El parque estaba lleno de familias, niños corriendo y parejas paseando bajo la sombra de los viejos árboles. Caminó lentamente hacia el viejo invernadero, que seguía abandonado y medio en ruinas en la sección norte. Se adentró en su interior, esquivando las macetas rotas y la maleza que crecía sin control. Llegó al centro de la estructura victoriana. Allí, justo en el lugar donde la luz del sol se filtraba de manera más hermosa a través de los cristales rotos del techo, se alzaba una nueva estatua. Era una figura de mármol gris, de una belleza y un realismo sobrecogedores. Representaba a una joven fotógrafa, arrodillada, sosteniendo una cámara réflex cerca de su pecho con una mano, mientras que la otra mano la tenía estirada hacia el frente, como si intentara alcanzar a alguien que se alejaba. Tomás se acercó a la estatua y colocó una rosa blanca sobre su base de piedra. Al tocar la mano de mármol de la figura, le pareció sentir una levísima calidez bajo la superficie mineral y en el silencio del invernadero vacío, creyó escuchar un susurro suave, casi imperceptible, que viajaba con la brisa. «Gracias». Tomás sonrió con tristeza, dio la vuelta y se marchó del parque antes de que las sombras comenzaran a alargarse y las verjas de hierro se cerraran una vez más sobre el estómago de San Leopoldo.